Bien, estamos de vuelta con ustedes, conversando con Daniel Santolo, politólogo y también del Partido Avanzada Progresista. Como mencionamos, en 2022 todavía existían diferencias en los sectores de oposición. La figura del interinato significaba una raya importante entre quienes están en la oposición pero no apoyan ese reconocimiento, no apoyan esa vía, no apoyan lo que significa la propuesta que encabezaba o que representaba Juan Guaidó. 2023 inicia sin un gobierno interino, una de las diferencias claves sumadas al tema de la participación o no en los procesos electorales, el reconocimiento o no de las autoridades en el país como el Consejo Nacional Electoral, muchas de ellas desaparecieron. Sin embargo, la oposición sigue sin poder resolver ese problema político que dice nuestro invitado. Todos quieren votar, pero nadie quiere ir juntos. Ese es el problema que tenemos, porque tenemos visiones diferentes. Tú dices que el interinato finiquitó, ¿no? Ahí lo que hubo fue un cambio de caras. Quitaron a una cara y pusieron un triunvirato. A tres muchachas, señoras, muy honorables todas ellas, pero sigue lo mismo. Porque hay un problema, por cierto, la primera decisión que toma esa cosa que ellos llaman la asamblea legítima, fue aprobarse 62 millones de dólares para su funcionamiento. Una asamblea que no tiene ni siquiera sede, que están todos los diputados regados por el mundo. ¿Cómo es eso de que 62 millones de dólares para su funcionamiento? Aprobado por ellos, eso no lo estoy inventando yo. Un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de declarar que a ese sector de la oposición se le ha dado aproximadamente 1.200 millones de dólares. Bueno, ¿y cuándo van a rendir cuentas para la ayuda humanitaria? Por cierto, creo que eso es casi lo mismo que se le ha dado a Haití en más de un año para recuperar a Haití de todas esas tragedias que han sucedido allí. Entonces, ¿dónde está la rendición de cuentas? O sea, nosotros acusamos al gobierno de que se perdieron yo no sé cuántos miles de millones de dólares, pero entonces vamos a actuar igual que el gobierno. Yo quisiera ver a ese grupo de ciudadanos, de venezolanos, bueno, que rindieran cuentas. Mira, compramos 18 curitas y se las llevamos al hospital de Coche, compramos 25 comidas y se las llevamos a los niños pobres del barrio El Amparo, pero que digan qué hicieron con ese dinero, porque no puede ser que un sector de la oposición trabaje como empleado de una potencia extranjera, pues son empleados de los Estados Unidos. Jim Story es el que da los órdenes dentro de ese sector de oposición. Y eso no lo estoy inventando yo. Usted abre Google, cualquiera de esos, usted pone el interinato y aparece reuniones en Bogotá con Jim Story dirigiendo la reunión del G4. En Estados Unidos se sientan. Entonces, una oposición que actúa así, lamentablemente, está fuera del país, no solo físicamente, sino también que no conoce cuáles son los problemas de los venezolanos. ¿Cómo te solidarizas tú con los maestros que ayer protestaron desde Madrid? Sentado en Madrid divinamente, o en Nueva York, o en Miami. Entonces, ahí hay una realidad que hay que atacar. Tenemos que entender que la oposición que se quedó en el país, que hace oposición aquí, que hemos recibido 20.000 críticas, nos han llamado colaboracionistas, lacranes, cohabitadores, todo lo que ellos, pero aquí estamos dando la cara. Somos oposición, sí, pero somos demócratas. Nosotros no creemos en golpes de Estado. Nosotros andamos detrás de militares asusándolo para que tumben a Maduro, ni estamos pidiendo sanciones para dañar al país, porque creemos que la ruta es democrática y es electoral y es participativa de verdad, que la gente participe, crear un gran movimiento social en Venezuela detrás de un proyecto de país que enamore a la gran cantidad y se dé un cambio, pero un cambio real, un cambio hacia la democracia, donde un país podamos gobernarlo, resolver los problemas de la gente. Entonces, esa es nuestra posición como demócratas. Ese sector no piensa igual que nosotros. Entonces yo siempre he puesto un ejemplo, que hay un sector de la oposición que quiere quedarse en la Plaza Altamira. Nosotros somos un sector de la oposición que queremos estar entre la Plaza Katia y Petare, que recorra todo el país, porque nosotros no podemos dedicarnos solo a un sector. Tenemos que entender también que si criticamos al gobierno, bueno, no estamos de acuerdo con las bolsas CLA, no estamos de acuerdo con los bonos que da el gobierno por la plataforma Patria. Bueno, pero ¿cuál es la propuesta contra eso? ¿Cuál es la alternativa que ¿Cuál se es le la ofrece al alternativa? venezolano? A los pobres hay que atenderlos. Aquí la pobreza está llegando casi al 70%. La pobreza extrema, yo lo he venido denunciando y le he hecho un llamado a la alcaldesa de Caracas. Tienen que abrir refugios.
La gente está durmiendo en la calle. Tú caminas por el centro a las 6 de la mañana y ves la gente durmiendo en las aceras y el resto del día los niños pidiendo en los semáforos. Bueno, tienen que abrirse centros de atención. Entonces, este gobierno está obligado a darle una respuesta a la población. Pero nosotros como oposición tenemos que llevar planteamientos serios y reclamos desde la Asamblea Nacional, hacer propuestas de leyes que vayan en ese sentido. Tal vez no las aprueben porque somos una minoría ahí, por cierto, gracias a ese sector de la oposición que llamó a la abstención. Somos una gran mayoría, una gran minoría dentro de la Asamblea. Entonces, bueno, hay que impulsar eso y conectarnos con las bases sociales, acompañar a la gente en sus protestas, no solo los maestros, los médicos, no, sino los sectores populares. Estamos viendo protestas, pero no acompañadas de los sectores políticos, es más, rechazadas desde porque la hay protesta un hacia rechazo, los políticos. Hay un rechazo a ser político porque vas a tomarte la foto, porque nunca has estado allí, no los has acompañado. Entonces, por supuesto, si te ven ahí, te quieres poner de primero y te quieres sacar la foto como si estuvieses marchando y después vas y te sientas en un restaurante en la esquina, tomate algo espirituoso, mientras los demás de verdad están pasando trabajo y hambre, por supuesto que eso molesta. O sea, hay que acompañar a los sectores sociales, de verdad, desde la base. Hay que estar con los dirigentes sindicales, con los docentes de base, con la comunidad organizada, con los gremios. Allí es donde hay que hacer la política. Pero nos desprendimos de eso. Hay un sector de la oposición que se olvidó de eso. El gobierno inteligentemente fue copando todos esos espacios. Entonces, ¿cómo criticar? Bueno, hay que avanzar. Eso que nos dicen, como tú dices, sentarnos en una mesa a planificar. ¿Cómo vamos a hacer para atender a los compañeros en Guayana que desde ayer están en paro? ¿Cuál es la propuesta para esa empresa? ¿Cómo vamos a retomar la producción de acero y de hierro en Guayana? Entonces, hay que empezar a hablarle al país de verdad de soluciones. Hay gente que dice, bueno, es que un año y medio, ¿no? Este año va a pasar como el año pasado, rapidito. Claro, 2024 no está tan lejos. Nos vamos a enfrentar a un proceso electoral. Pongámonos de acuerdo temprano. Yo también lo he dicho. Si aquí nosotros no nos entendemos y facilitamos la cosa para que aparezcan 20, 25 candidatos de oposición, bueno, el gobierno se va a quedar sentado en Miraflores tranquilo, porque va a ser casi imposible derrotarlo, porque el gobierno mantiene una unidad monolítica. Hay, ¿cómo se llama?, rechazo al gobierno, sí, pero tú te pones a ver el rechazo de los candidatos, o los posibles candidatos de la oposición, y el rechazo casi a todos les llega al 80%. Y también, bueno, hay que buscar nuevas figuras, gente con nuevas ideas. El empresariado tiene que ponerse también a la orden de cómo vamos a resolver. Por cierto, Fedecámara tiene en su página web un proyecto interesantísimo de cómo resolver el problema económico y de inversión en el país. Bueno, hay que convocarlos también a que den sus ideas y sus propuestas. Entonces, esto nos involucra a todos, pero para crear una ruta que nos lleve a una solución electoral, democrática, y que el que pierda acepte que perdió. Porque no puede ser que copiemos ejemplo lo de Brasil, que por cierto rechazo y condeno totalmente los actos vandálicos en Brasil. ¿Cómo es posible que el pueblo brasileño se da en un proceso electoral que no tuvo ninguna incidencia? Bueno, entonces un grupo no acepta que tú ganaste y quiere incendiar el país. Acaba de pasar en Perú con Pedro Castillo. ¿Por qué tú no dejas que los gobiernos se desarrollen? En Bolivia. Entonces, nuestros países, en nuestro continente, también tenemos que aprender a perder. Si tú no logras convencer a la población para que vote por ti, tienes que aceptar al que gane. Claro. Y esas son las reglas del juego. Ese es el riesgo del ejercicio de la democracia. Ese es el riesgo de la política. Yo por lo menos, y lo tengo que reconocer aquí, yo nunca he ganado una elección presidencial. Todos mis votos se equivocaron. No he pegado una. ¿Por qué? Porque, bueno, yo prefiero votar por el mejor que por el más popular. Pareciera que hoy es más fácil para la oposición ponerse de acuerdo con el gobierno. Hay quienes se encuentran en México, quienes se encuentran en Miraflores. El gobierno nos reúne por separado. El gobierno está claro, divide y vencerás. Pero de esas reuniones parece haber surgido una idea de renovar el CNE. No se sabe de cuál, ojo, no se ha aclarado cuál de esos sectores de la oposición pidió que hay que renovar el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, que hay que exigirle a Jorge Rodríguez que diga quién le hizo esa solicitud. Porque se acaba de renovar. El Consejo Nacional Electoral se acaba de designar de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Poder Electoral.
Esos rectores están cumpliendo una función. Además, para mí lo hicieron muy bien el año 21 en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Bueno, ¿y por qué los vas a cambiar? Además, la única manera de que tú puedas cambiar y renovar ahorita al poder electoral es que todos los rectores renuncien y hasta sus suplentes. Tendría que haber una renuncia masiva o que el poder moral abra una investigación a todos los rectores, bueno, por alguna cosa irregular, y después el Tribunal Supremo de Justicia tiene que sentenciarlo. Entonces eso no es así que yo voy a cambiar los rectores porque se me ocurrió o bajo un acuerdo político, igual que la fecha de las elecciones presidenciales. ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando con esa fecha? Yo creo que hay que exigirle también al gobierno que hay que ponerle fecha a esas elecciones. Es el primer trimestre de 2024, es el segundo trimestre, es el último trimestre, pero hay que ponerle fecha, porque tienen ese juego, ¿no? Además, en el 2023 no pueden haber elecciones. Claro. Constitucionalmente las elecciones son para el año 24. Tendrías que modificar la Constitución. Lo que hay es que exigirle al gobierno en estas discusiones que se están dando, bueno, pongámosle fecha de una vez a ese proceso electoral. Esa, por cierto, es una de las condiciones más importantes para que una elección sea de verdad... Claro. Tener un cronograma claro. Claro, de cómo porque se va yo a tengo que desarrollar. planificar mi campaña electoral. Tú tienes que decirme cuándo son mis elecciones. Entonces, hay que exigirle al gobierno, primero, que dejen de estar inventando. Ponerse en este momento, lo que tienen es que nombrar al rector que falta, porque Tania D'Amelio se fue al Tribunal Supremo de Justicia y ese cargo está vacante. Bueno, discutamos eso. Y discutamos la fecha de las elecciones. Bueno, y pongámonos de acuerdo allí. Y eso los sectores de oposición deberíamos estar sentados en una mesa, bueno, viendo cuál va a ser la estrategia frente a eso. Bien, nos toca despedir la entrevista. Un par de comentarios antes de irnos. Eudoro Rodríguez nos escribe a través de Instagram. Buenas tardes, Carlos. Dile al señor Santolo que no gaste pólvora en Samuro, que se olvide de hacerle exigencias y propuestas a este gobierno, que es como la canción de Shakira, ciego, sordo y mudo. Que entiendan los políticos opositores que tenemos un gobierno autoritario que pretende perpetrarse en el poder. Es la opinión de Eudoro Rodríguez. Y Ludewig también escribe, la oposición es un desorden que no tiene sentido democrático, no es comunista, no es progresista, son unos marcianos. Y tienen razón los comentarios, por cierto, los apoyo a todos. Este gobierno uno no sabe qué es, de verdad, ideológicamente hablando, uno no sabe qué es. ¿Y la oposición qué es? Y tampoco, entonces, pongámonos de acuerdo en cosas mínimas, básicas. Yo sé que este gobierno no oye, es como Shakiro, como dice el compañero, pero hay que hacerle exigencias, esa es nuestra función. Exigirle al gobierno, ejemplo, que le resuelva el problema a los maestros. Ellos verán cómo lo hacen, es su obligación. Mejorar los salarios y las condiciones para que la educación y la salud, que son los temas primordiales de un país, sean atendidos. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Por cierto, también saludos a Ana Rodríguez, que escribió buena entrevista acá con Daniel Santolo, politólogo. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de la marcha de los entierros para mañana. Los jubilados están convocando también a una jornada de protesta. Luis Cano, del Frente Amplio, Frente Unido en defensa de los jubilados y pensionados, estará con nosotros en estudio para hablar de esta convocatoria.